Damos gracias al Señor por este tiempo. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17 en adelante. Mateo 26, 17 en adelante. Mientras usted lo busca, se pone de pie. Sígame en la lectura, cierto que es un buen párrafo el que vamos a leer. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Verso 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor, démosle gracias por esta palabra. Amado Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por este tiempo en el que nos aprestamos, Señor, nos preparamos, Señor, para compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esa gracia, esa virtud, Dios amado, Señor, ese respaldo, esa ayuda que viene de lo alto, esa sabiduría que destila de ti, Señor amado, venga sobre nuestra vida. Inspíranos, dirígenos al hablar, Señor, que no seamos nosotros, que no sea nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra habilidad, sino que tu palabra, tu voz, Señor amado, resuene en lo profundo de nuestro espíritu, de nuestro ser. Tú estás preparando a este pueblo para algo especial, para algo, Señor amado, que va a bendecir nuestras vidas de una manera poderosa. Prepara nuestros corazones, Señor, prepara la tierra, prepara, Señor, nuestro espíritu para darte a ti lo mejor, Señor. Quiero pedir, Señor amado, una bendición especial. Todo espíritu contrario, Señor, en esta tarde sea quitado de en medio. Tu presencia, Señor amado, tome dominio total y absoluto. Todo espíritu de indiferencia, de indolencia a tu palabra sea quitado, sea reprendido. A ti atribuimos toda la gloria, toda la alabanza. Quédate con nosotros mientras predicamos esta palabra. Sana al enfermo, liberta al cautivo, restaura, Señor amado, aquel que ha fallado, aquel que ha caído, concédele una nueva oportunidad. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tome asiento, que el Señor le bendiga. Un pueblo vivo, hermano. Los muertos no alaban a Dios. Bien, hermanos amados, esta palabra es una palabra muy especial. Este mensaje se titula Un momento especial. Un momento especial. Aquí tenemos al Señor Jesucristo, al maestro, al rabí, ya con una mentalidad, hermano, donde él se estaba preparando ya para el sacrificio. Un sacrificio, hermano amado, que no implicaba un ritual conforme a lo que la Torá, a lo que los mandamientos establecían en ese tiempo, ¿cierto? Ya que él mismo, él sabía, a lo mejor los discípulos lo sabían, ¿cierto? Porque el Señor les había adelantado algo, pero no lo entendían a cabalidad lo que el Señor iba a hacer. Pero ya en el fuero interno del maestro, él ya estaba sintiendo y él ya sabía que le venía la hora. ¿La hora de qué? La hora de entregarse, la hora de dar la vida para redimir a la humanidad. Yo siempre digo esto, hermano amado, acerca de la obra del Señor, que es algo que debemos entender. Sabemos que a Jesús, cierto, en lo práctico lo mataron. Pusieron, cierto, clavos en sus manos. Él literalmente se desangró en la cruz.
Pero si nosotros entendemos el plan en un inicio, Dios el Padre dándonos a su Hijo unigénito, vamos a entender que a Jesucristo en realidad, hermanos amados, no lo mataron. Él entregó su vida. Y eso es muy importante entenderlo. A Jesús de Nazaret no lo mataron. El sistema de la época, los romanos, el imperio romano sí ejecutó, ¿cierto?, un juicio, por muy absurdo que fue, ya que hasta Pilato, ¿cierto?, quiso desentenderse de él. Su esposa a través del sueño había visto, ¿cierto?, que no había nada malo en este personaje, en Jesús de Nazaret, pero aún así, como cualquier vil delincuente junto con los otros dos, lo crucificaron en el monte Gólgota, en el monte de la calavera. Pero es importante que entendamos que Jesucristo, Él entregó su vida. Y Él entendía desde un principio esto que Él tenía que hacer. Él pasó por todos los procesos, en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, todo lo vivió el Señor conforme a la ley, pero a medida que iba creciendo, el propósito del Padre, la misión que se le había encargado, hermanos amados, estaba siendo cada vez más clara en su fuero interno, en su mente. Él sabía que era el único que podía redimir a la humanidad. ¿Por qué era el único? Porque Él nació concebido del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, nosotros vemos en la palabra del Señor que Jesús para nosotros es Hijo de Dios, Hijo de hombre, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Él vivió en su humanidad todo lo que nosotros también vivimos. Pero Él también fue el Hijo del Dios viviente. Esa fue la gran blasfemia, entre comillas, ¿cierto?, que alarmó a los seres pensantes de la época, a los religiosos, a los fariseos, a los escribas de la ley, a los sacerdotes, a Anás y Caifás, escuchar a Jesús, a escuchar a un rabino que venía más encima de Nazaret. Nazaret era una ciudad mal vista por todos, lo peor venía de allá, y más encima venía de allá, y se atreve a decir que antes que Abraham fuese, Él ya era, y que más encima es el Hijo de Dios, y se atreve a decirle a ese Dios a quien ni los sacerdotes podían mencionar, pero Él le dice: ese Dios es Abba, es mi Padre, y yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y ese Dios, hermano amado, al cual se referían todos en Israel, Jesús viene diciendo que ese Dios es su Padre y que Él lo mandó. O sea, era una locura lo que estaba diciendo el maestro. Y si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, también hubiéramos dicho: aquel loco Galileo. Y es interesante también pensar que en esta fecha donde todos cantan del niño Jesús, del niño de Belén, del niño del pesebre, del niñito ahí del portal de Belén, es interesante saber que 33 años después, este mismo bebé iba a ser masacrado, lacerado, escupido, golpeado y hecho, hermano amado, una sola llaga. Hoy día todos se acuerdan del bello niño Jesús y todos le cantan en esta época de Navidad, pero 33 años más tarde todos le iban a rechazar. Todos se iban a burlar de Él en aquella generación, que también esa generación nos representa a todos nosotros, porque no fueron los clavos de Roma los que clavaron a Jesús en el madero, fueron nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y vuelvo a decir, y para los que nos están escuchando, todo el mundo celebrando al niño Jesús en Navidad, los que se acuerdan de Él, porque ni siquiera en esta fecha muchos se acuerdan de Él. Pero los que se acuerdan de Él deben saber que 33 años más tarde ese niño iba a ser el sacrificio mismo que iba a satisfacer al Padre. Y yo le explico todo este cuadro porque aquí dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él quería tener un momento especial con sus discípulos. Él quería tener ese momento. Y yo me imagino lo que estaba pasando, hermano amado, la emoción del maestro en esa instancia, hermano. Al estar compartiendo la Pascua con sus discípulos, Él sabía que iba a dar su vida por ellos, y no solo por ellos, sino por todos nosotros. Era un momento especial. Era la previa de algo que le iba a pasar. Por la mente del nazareno pasaban crudas imágenes de lo que sería su sufrimiento horas más tarde. Y yo me imagino la emoción de convocar a sus discípulos y estar ahí con ellos.
Y dice la palabra del Señor en un momento, porque esto está en los 4 evangelios, en un momento dice: cuánto yo anhelaba estar con ustedes en este momento. Fue un momento especial, porque era el último momento luego de todo ese tiempo de enseñanza, de compartir, de viajar caminando, de ir por las aldeas, de haber predicado, de haber caminado por las aguas, de haber sanado a leprosos, de haber levantado paralíticos y hasta muertos resucitar. La obra maravillosa del Maestro. Luego de todo eso está en la última instancia donde se iba a cumplir en aquellos momentos, ¿cierto? Lo que les había dicho tiempo atrás: es necesario que el Hijo del Hombre tenga que llegar a Jerusalén y tenga que ser recibido ahí y tenga que ser castigado, azotado y tenga que morir, pero al tercer día va a resucitar. Hoy día nosotros en este aspecto y en esta ordenanza de la cena del Señor sabemos que simboliza la sangre y que simboliza el cuerpo, pero el Señor Jesucristo lo estaba haciendo proféticamente antes que pasara. Por eso es interesante, hermano amado, y es importante, porque Él dice aquí en esta palabra: esto es mi cuerpo, el pan, esta es mi sangre, el vino, ¿cierto?, el fruto de la vid. Antes de que pasara lo estaba diciendo, o sea, Él estaba pensando en las horas de sufrimiento: esta es mi sangre. Por eso el momento es especial. Imagínese, trate de pensar lo que estaba pasando por la mente de Jesús de Nazaret. Aquí está Jesús y después de la cena no venía algo agradable, no venía algo bueno, no venía algo gratificante. Bueno, digo entre comillas, porque sí fue bueno, porque eso redundó en la salvación, vino a ser la salvación para nosotros. Pero para Jesús lo que estaba sintiendo en su fuero interno, en su carne, después de cenar, hermano amado, viene el arresto de Él, viene Judas a entregarlo, la traición, y viene el sufrimiento del Señor Jesucristo hasta el otro día, hasta llegar a la cruz. Y mientras Él estaba en la mesa, ahí con el pan, ahí con todos los elementos necesarios para la Pascua, en su mente estaba pasando esto: en las próximas horas se tiene que cumplir. Llegó la hora, pero este momento es especial. En Juan se extiende un poco la escena, hermano amado, y esto está en Juan 13 y en el capítulo 14, donde dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Luego en el verso 15 en adelante, hermano amado, la promesa del Espíritu Santo, capítulo 15, donde Él habla de que Él es la vid, capítulo 16, hermano amado. Todo eso Él lo dice en esa Pascua. Todo eso se lo conversa a sus discípulos. Es maravilloso lo que ocurrió ahí. Fue un momento muy especial. Dice la palabra del Señor acá: dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aquí hay algo que yo quiero hacer un paréntesis. Lo que comió aquí el Señor no fue la cena del Señor, fue la Pascua. La Pascua, literalmente la Pascua, que era la fiesta muy significativa e importante del pueblo de Israel. Él compartió la Pascua, pero en esta Pascua se establece para nosotros, ya para la iglesia neotestamentaria, lo que nosotros llamamos la ordenanza de la cena del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque en esta época, en este tiempo, como en otras épocas también ha sobrevenido toda esta corriente de los judaizantes, que andan diciendo, y esto lo digo para que usted, ¿cierto?, pare las antenas y abra su corazón y entienda lo siguiente: porque estos tipos andan diciendo que la cena del Señor no es válida, que la cena del Señor no corre, que nosotros tenemos que volver a las raíces hebreas. Y Jesús compartió la Pascua, por lo tanto nosotros ahora tenemos que compartir la Pascua. Y tenemos que estudiar hebreo y volver a hablar en hebreo para que podamos entender la verdadera revelación de la palabra de Yeshua. Eso es lo que andan diciendo varios por ahí. Pero acá nosotros no tenemos que volver a comer un corderito, que una vez llegué a ver una foto de una congregación, ¿cierto?, que mató un corderito. Bueno, los veganos se van a enojar, los vegetarianos, ¿cierto?, pero no es nada malo que usted se coma un corderito, ¿cierto?, un chivo, lo que sea, en la bendición del Señor. Pero estos, ¿cierto?, toman al corderito y hacen toda la simbología en el culto, ¿cierto?, rememorando y celebrando la Pascua judía. Eso para nosotros no está en el contexto bíblico. La palabra del Señor no nos enseña eso. No somos judíos, somos gentiles. El problema es que andan algunos, ¿cierto?, que son más chilenos, hermano, que los porotos, que el mote con huesillo, y se creen judíos, se creen rabinos, y le quieren enseñar a todo mundo la palabra del Señor. No, hermanos amados, no tiene nada que ver con eso.
Porque vamos a ver en esta palabra, hermano, lo que significa, lo que encierra la cena del Señor. Pero espiritualmente, hermano, es importante entender que es un momento especial de comunión íntima con el Señor. Y que sus discípulos deben compartirla con Él. Dice aquí, lo que leía yo, Él da la orden y dice el verso 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Aleluya. Obediencia. ¿Dónde quiere que celebremos la Pascua? Hay un hombre, vayan allí, dirección allí, vayan, va a estar todo listo, preparen el asunto. Y los discípulos fueron y le hicieron caso al maestro. Obediencia en un 100%, un discípulo obedece, punto. ¿Quiere saber usted, cierto, si es discípulo o un líder, cierto? ¿Quiere saber si tiene discípulo? Mándelo, dígales algo y si les obedecen, son discípulos. Y si empiezan a replicar, si empiezan a protestar, si empiezan a mirar mal, si hacen muecas, si empiezan, cierto, a hacer morisquetas, musaraña y se taiman, esos no son discípulos. Qué hermosa la palabra del Señor. El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Obediencia, hermano amado. Y luego viene, cierto, este relato que leíamos. Y en el verso 16 específicamente los elementos, hermano. Hemos estado hablando de esto el domingo. Recibíamos, cierto, algo muy importante en cuanto a quienes participan y a todo lo que significa espiritualmente, lo serio, lo importante que es para nosotros la cena del Señor. En la radio también hemos querido dar estudios y en esta oportunidad, cierto, poder entender lo que implica, también lo que encierra, lo que significa. Porque todo lo que hacemos en la obra del Señor debe tener sentido. ¿Qué pasa con la cena del Señor? ¿Cuántos saben realmente lo que significa y por qué lo hacemos? Porque algunos, cierto, si no se hiciera, bueno, seguimos cantando, alabando al Señor, pero ¿por qué es necesario que se haga de tiempo en tiempo? Amén. En la cena del Señor, los elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Al comer y beber, nosotros confirmamos una vez más en nuestra vida el nuevo pacto. Hay poder en la cena del Señor. Aquí lo que ocurre literalmente, y aquí siempre estamos también advirtiendo acerca de otra falsa doctrina, la de la transubstanciación, que es lo que creen los católicos. Que cuando se come la hostia, le dicen a la gente, cierto, que literalmente están masticando al Señor. Entonces la gente dice, bueno, yo estoy con los pecados más grandes, la gente viene de tomar, de bailar, de fumar, pero se come la hostia y dicen, bueno, ya estoy listo, estoy santificado. Y no sé si el cura se toma el vino, yo no sé, yo no salí del catolicismo. El cura se manda el... Pero bueno, el feligrés se come, cierto, la hostia y dice, bueno, el cuerpo de Cristo está en mí, estoy santificado. No importa el cigarro, el trago, el pecado, no importa nada, cierto, me comí la hostia, estoy listo con Dios. Falso, amigo mío. Esto para nosotros es un tiempo de comunión íntima con el Señor. Y para esto debemos preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para estar en una comunión especial con el Señor, hermano amado. Todo lo que nosotros podemos hacer en la iglesia, hermanos, es lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Este culto, por ejemplo, esta misma palabra que estamos predicando. Pero la cena del Señor tiene una connotación especial en la que Dios, en la que Jesucristo mismo, Él quiere estar con nosotros. Sea el diferente, hermano. Nosotros siempre queremos estar con Él, le alabamos, ¿cierto? Hacemos el culto, el servicio a Él, buscamos su presencia en intimidad, amén. Pero en este contexto de la cena del Señor es Él el que quiere compartir con su pueblo, con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta tarde? Una de las cosas que tenemos que entender, hermano, esta parte que voy a compartir es lo más importante del mensaje. Es entender que el sacrificio de Cristo es lo más importante, hermano. Lo que hizo el Señor por nosotros, debemos mantenerlo, si puedo utilizar una palabra, debemos mantenerlo fresco. Yo no sé hace cuánto se convirtió usted, pero eso no puede quedar como una historia del pasado en un almanaque, ¿cierto? En un libro amarillento, ¿cierto? Con unas letras antiguas.
Eso no puede quedar como queda un álbum de fotografías de hace décadas atrás, que algunos cuentan, sí, yo me acuerdo cuando me convertí hace muchos años atrás. Y cuentan glorias del pasado y todo eso. La vida del creyente, ¿cierto? Se trata de mantener vivo el sacrificio de Jesucristo, lo que Él hizo. En eso se concentra el poder de Dios sobre nuestra vida. Debemos caminar en novedad de vida cada día en el poder de Dios. La cruz debe hacerse real cada día en nosotros. Cada día morimos, cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Cada día muero. La cruz es fresca, la sangre de Cristo es fresca. El nombre de Cristo es fresco, es vigente. Ahora, en este mismo momento, pero a algunos el evangelio se les puso anticuado. A nosotros nos llaman anticuados por la forma que tenemos de alabar al Señor tradicional, o como yo lo digo, clásica. Una forma, cierto, de alabar y bendecir el nombre del Señor, pero para mí no tiene nada que ver con formas ni tradiciones. Cada canto que le damos al Señor, cada himno, cada alabanza, cada amén, gloria a Dios, aleluya, debe ser fresco, debe ser con vitalidad, debe ser con energía, debe ser, hermano amado, con vida, con la vida de Dios en mí. Es Cristo mismo el que hace que broten las alabanzas de nuestros labios. Pero a algunos se les quedó el evangelio por allá, es una historia pasada. No, el evangelio es cada día, hermano amado. No importa si usted se convirtió hace 20, 30, 40, 50, 100 años. El evangelio debe mantenerse vivo. Y la cena del Señor, hermano amado, literalmente, es que en estos elementos se representan el cuerpo en el pan y la sangre en la copa del fruto de la vid. Y lo que ocurre ahí es que nosotros somos participantes de la muerte del Señor Jesucristo. O sea, esto, hermano amado, por decirlo de alguna manera, yo quiero darme a entender con palabras gráficas, claras, sencillas, ilustrativas, es mantener fresco este momento, refrescarnos en el Señor. Tener esa comunión con Él y decirle: Señor, gracias porque tú moriste por mí, porque tu cuerpo fue molido por mí, porque tu sangre fue vertida por mí, tu sangre me limpia, tu sangre me redime. Una vez más, en tus llagas soy curado, recibo tu vida, tu poder. Esto no es un ritualismo, esto no es una ceremonia más, esto es poder, hermano amado. Para mucha gente esto es una ceremonia más, algo cierto que de tiempo en tiempo se hace, nadie sabe por qué. No, usted tiene que entender lo que hace. Usted tiene que entender lo que está haciendo en las cosas del Señor. Es algo serio, es algo importante. Si usted le da el sentido, hermano amado, su vida espiritual puede recibir un renuevo en el espíritu, hermano amado. Y eso es lo que por lo menos yo lo necesito. ¿Cuántos lo necesitan? Yo necesito un renuevo. Yo necesito refrescarme en la presencia del Señor. Yo necesito quitarme los atavíos del mundo. Yo necesito quitarme el cansancio. Yo necesito quitarme muchas cosas que quieren estorbarme en el camino del Señor. Y por eso yo necesito tener comunión con Él. Yo necesito abrazarlo a Él. Yo necesito cenar con Él, estar con Él, conversar con Él, amarlo a Él, verlo a Él, conocerlo a Él en intimidad, gloria al Señor. Un momento especial con el Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Esta cena se relaciona, hermano amado, con el pasado, con el presente y con el futuro. Fíjese lo importante que es. Pasado porque recordamos su muerte. Recordamos lo que Él hizo por nosotros. Amén. En el presente porque tenemos comunión ahora con el Señor Jesucristo. Y en el futuro porque hay una promesa de su venida y la promesa de que un día, como Él dice aquí en el verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Un día estaremos, cierto, cenando con Él en el cielo, revestidos de gloria, revestidos de luz, con un cuerpo glorificado, estaremos cenando allá arriba. Por eso nosotros, hermanos, recordamos su muerte, tenemos comunión con Él, pasado, presente, y en el futuro abrigamos esta esperanza de gloria. Hay poder en esto, hermano. Hay bendición en esto, hermano. Y de esto se trata este mensaje, de mantener fresco el poder del evangelio en nosotros. ¿Por qué vienen las falsas doctrinas? ¿Por qué vienen, hermano amado, las desviaciones, las exageraciones bíblicas, las tergiversaciones de la palabra del Señor? Yo le voy a decir por qué. Póngame mucha atención, por favor.
Cuando se nos pierde el sentido del evangelio original, basado en la cruz, basado en lo que el Señor hizo. Por eso Pablo dijo, yo vine a predicarles a Cristo y a este crucificado. Yo predico la cruz, dijo el apóstol Pablo. Él no vino con nuevas revelaciones. No, la cruz de Cristo. Ese fue el mensaje neotestamentario. Ese fue el mensaje que revolucionó las ciudades, las aldeas, los pueblos. Pablo y su equipo misionero viajando y predicando el evangelio de la cruz. Dios vino, intervino con el hombre en una cruz hizo toda su obra, en una cruz nos redimió. Él recibe el entendimiento, la revelación de que fue en la misma cruz donde Jesucristo clavó el acta de los decretos que nos era contraria y avergonzó públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz. En la cruz está la clave. Pero la cruz conlleva para nosotros, hermano, el negarnos, el sacrificarnos, el morir al yo. Eso es la cruz. Y Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no solamente los domingos, cada día, every day, cada día, y sígame. Eso es el evangelio. Y el evangelio tiene que ser, hermano amado, buscar la presencia de Dios, tomar la cruz, hermano, cada día. Cuando esto se pierde, hermano, del norte de una iglesia, ahí comienzan las cosas graves. Ahí comienzan los problemas. Porque si se pierde esto, la gente va a conectar su interés con cualquier otra cosa que suene interesante, aunque esté basada en la Biblia. Hoy día muchos predicadores basan sus mensajes en la Biblia, pero no tienen nada que ver con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Puede basarse todo en la Biblia. Un predicador lo puede llenar de versículos bíblicos a usted, pero está usando, hermano amado, su propia idea, su propia técnica, su propia oratoria, su propia retórica, su propia filosofía, para explicar, para hacerle entender a la gente lo que él quiere que la gente entienda. Se puede basar tanto en la Biblia como en cualquier libro para decir lo que está diciendo. Pero el evangelio, hermano amado, está basado en la cruz, en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Si la iglesia pierde esto, va a perseguir cualquier nueva revelación que alguien venga a contar. Y en eso están muchos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la cruz se les hizo aburrida. Porque no quisieron tomar la cruz cada día. Entonces, venga el show, venga el espectáculo barato, vengan las nuevas revelaciones, venga la unción de acá, la unción de allá, venga este nuevo mover, y venga esta nueva ola, y venga esta nueva onda, venga todo nomás porque Dios lo está revelando. No, Señor, esto es la cruz. Y el que está muerto en la cruz un día resucitará con Cristo en gloria cuando Él venga a arrebatar a su pueblo. Los que están fuera de ese panorama, afuera quedarán. Este es el que muere cada día en la cruz. Cuando yo empecé, hermano amado, en el camino del Señor, verdaderamente, cuando el Señor llegó a mi vida de una forma fuerte, impactante, y yo me entregué al Señor, comencé a escuchar predicaciones y predicaciones. De hecho, todavía escucho muchas predicaciones. Y empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y me gustaba escuchar predicadores. Como decía acá el hermano, que en la radio, cierto, colocan buenas predicaciones. Y en ese tiempo yo trataba de buscar, no había internet todavía, ¿cierto? No había tanto acceso, sí lo había, pero no tanto acceso como hoy. Entonces yo trataba de buscar alguna radio internacional y de repente una predicación, o me conseguía una predicación y escuchaba y quería escuchar. Y siempre me gustaba, ¿cierto?, cuando un predicador decía algo novedoso, aún basado en la Biblia, aún siendo verdadero, pero me agradaba siempre aprender cosas que hasta el momento no había aprendido. Y yo escribía, anotaba, aprendía, me metía en la Biblia, confirmaba la palabra, me gozaba, hermano. Pero algo comenzó a suceder. Ya el mensaje de la cruz empezó a hacerse muy obvio para mí. ¿A qué me refiero? No, si yo ya sé que Cristo murió por mí. Yo ya sé que en su sangre hay poder. Yo quiero escuchar otra cosa más novedosa. Yo quiero escuchar otra cosa. Y cuando iba, por ejemplo, a un evento y me invitaban y aparecía un evangelista o alguien que predicaba y decía, abra su Biblia en Juan 3:16, yo decía, Juan 3:16. Esta cuestión ya me la sé. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta cuestión ya me la sé. Yo quería escuchar otra cosa. Porque ya sabía
que Jesucristo había hecho su obra. A eso me estoy refiriendo cuando no mantenemos vivo el sacrificio de Cristo por nosotros. Vas a querer escuchar cualquier cosa. Y eso me pasó a mí. Yo aquí escribí algo en un tiempo cuando escuchaba un mensaje evangelístico. No me gustaba porque era una verdad ya aprendida. Ese es el gran peligro, hermano, que nos puede pasar y que a veces le pasa a algunos hermanos que creen que ya lo saben. Ese sí que es un problema, hermano. Cuando un hermano o una hermana se pone testarudo, testaruda, no le entra nada más porque él ya lo sabe. No se le puede enseñar, no recibe consejo, no es humilde. En vez de aprender y de tener un corazón receptivo a la palabra, de recibir con mansedumbre la palabra implantada, le pone una coraza, le pone un escudo, un paraguas a la palabra. No quiere aprender, no quiere recibir, porque eso ya lo sabe. El que no aprende dejará de aprender, no, nunca alcanzará sabiduría. Yo quiero decirle en este camino, nunca vamos a dejar de aprender. Ya esto nos queda corto, el evangelio es tan grande, Dios es tan eterno, tan glorioso, hermano amado, tan insondables son sus caminos y tan profundas son sus riquezas que nuestra mente no nos alcanza. Ya será necesario, hermano, serle fiel en santidad hasta el final para que nuestro cuerpo sea glorificado y seguir aprendiendo en el cielo en la gloria con Dios. O sea, el que cree que ya sabe algo, hermano amado, dice la palabra que el hombre ese no sabe nada. Entonces a mí no me gustaba porque era una verdad ya aprendida. Creía que ya lo sabía. Quería escuchar una nueva revelación. E incluso criticaba dentro de mí al predicador. Mire. Creyendo que le faltaba, le falta. Quiero predicar la palabra del Señor en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Está predicando evangelismo. Vámonos, decía yo. Está predicando evangelismo. Está predicando de la cruz. Está predicando, es cierto, a los pecadores, a los nuevitos. No, yo ya sé, ya. Me tengo que ir. Yo quiero escuchar otras cosas. Yo quiero escuchar otras cosas más novedosas. El mensaje más importante es el de la cruz. La salvación. Porque estos mensajes hacen que la sangre opere en las vidas y que el poder del Espíritu Santo pueda convencer a la gente y llevarles al arrepentimiento. Nuestro mensaje debe ser ese, el de la cruz, hermano amado. Valorar, rememorar, recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Debemos mantener siempre vivo, siempre latente, siempre vigente el sacrificio del Señor. Aún en esta fecha, hermano amado, Jesucristo estaba con sus discípulos en un momento especial. Todavía no daba su vida, todavía, pero Él ya se estaba imaginando. Yo no me puedo imaginar lo que pasaba por la mente, algo trato, pero lo que le venía al Señor y en el huerto de Getsemaní se grafica de una manera literal. Lo que ocurrió ahí, el Señor orando y su sudor era como gotas de sangre. La presión a tal grado que sus vasos comenzaron a dilatarse al momento en que Él estaba clamando. Tal presión, Getsemaní significa prensa de oliva. Él estaba siendo prensado literalmente en su mente, un ataque. Todas las hordas del infierno, Satanás, el diablo ahí presionándolo. Dice la Biblia que fue enviado un ángel del cielo para fortalecerle. No para librarlo de la hora de la prueba, sino para fortalecerle en la oración, hermano. Imagínese tal grado de oración y de presión, de combate, de fuerza, hermano amado, porque Satanás intuía que su sacrificio algo iba a causar, que algo iba a pasar. Pero Él, e incluso dice, y ahí vemos su humanidad: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque Él veía, hermano amado, lo que le venía. Si yo le digo a usted, y esto en una proporción menor, si yo le digo, mire, hermano, en media hora a usted le van a dar un combo, prepárese. No, pero usted va a estar atado de mano, no va a poder hacer nada. Prepárese porque le van a dar un golpe en la cara. Algunos ya comienzan, wow, me van a dar un golpe en la cara. Imagínense lo que era para Jesús lo que le venía. La cruz, el oprobio, la burla, el juicio. Todo lo que iba a recaer sobre él, hermano. Físicamente y espiritualmente todos los pecados más aberrantes. Él no tuvo contacto con la maldad. Pero todos los pecados de aquella generación y de las generaciones venideras, incluidos nosotros, iban a estar sobre Él.
Gloria al Señor. Yo no sé qué era lo que más le podía doler al Señor, los golpes físicos o el contacto con todo el pecado, con la negrura del pecado de toda la humanidad sobre sus lomos en la cruz. Que en un momento de la cruz Él dice: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El único ser desamparado en toda la historia fue el propio Hijo del Padre. Nosotros jamás hemos sido desamparados. Aún la mirada del Padre, aún su mirada de amor y de misericordia está sobre aquellas personas que aún no han reconocido a Jesús como el Señor de su vida. Pero sobre Jesús, su mirada tuvo que volcarse, porque sobre Él estaba el pecado de toda la humanidad. Hace años atrás, el Señor vino a mi vida de una manera impactante para decirme: predica de la cruz. Olvídate de las nuevas revelaciones, de la nueva onda. Olvídate de todas esas porquerías. Olvídate de esas modas y drogas religiosas. Olvídate de ese evangelio barato. Olvídate de ese evangelio, porque es una mentira. El evangelio verdadero es el evangelio que valora el sacrificio de Cristo. Y cuando estés en la radio, predica evangelismo. Predícale a los perdidos, a las almas perdidas. Predica de la cruz, predica de la palabra, predica que Cristo salva hoy y mañana, siempre, que hoy es la oportunidad. Esta es la dispensación de la gracia. Y tienes pocos minutos porque poco tiempo queda. Por lo tanto, cada vez que yo ponga un micrófono en tus labios, vas a predicar de la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque ese es el mensaje más importante. No hay otro mensaje más importante que ese, por muy interesante, por muy edificante que sea dentro de toda la gama de mensajes que un pastor, que un predicador pueda predicar. El mensaje evangelístico, y damos gloria a Dios que aquí se predica por lo menos un mensaje evangelístico, hermano. Dentro de todos los mensajes que pueden haber de enseñanza, de profecía, seminario matrimonial que ustedes pudieron tener, escatología, y todos los mensajes, todas las temáticas, pero sobre todo, todo se resume en lo que el Señor hizo por nosotros, hermano amado. Él nos salvó, Él nos libertó, Él nos redimió, nos justificó, nos glorificó. Por eso en la cena del Señor, hermano, esto nos sirve para mantener vivo esto y para tener un momento especial con el Señor. Siempre predicamos y decimos, citamos Apocalipsis 3:20, que Él toca la puerta, que el Maestro toca la puerta. Gloria al Señor. Que tocaré la puerta y se abrirá, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ese mensaje es para la iglesia. No es para los que no son convertidos, es para la iglesia. Una iglesia que está en el fuego de la comunión con el Señor tiene evangelismo explosivo hacia afuera. Porque de tanta comunión tiene de qué hablar. De tanto tiempo que pasa con el Maestro, tienen de qué hablar. Y pueden glorificarle. Y el Señor los puede respaldar con sus obras. Y el Señor dice: mayores cosas haréis. Gloria al nombre del Señor. Esa comunión, hermano, es necesaria. Es necesaria. Por eso, hermano, Dios no se está preparando. El Señor está preparando su vida para hacerle entender lo importante que es el evangelio, hermano amado. Para tener comunión con Él y podamos expresar a través de nuestra vida lo que Él hizo por nosotros. Y dejar fuera, hermano, toda religiosidad. Dejar fuera toda costumbre, todo aquello que al final termina aburriéndonos, termina dejándonos dentro de la misma iglesia en un letargo. Nunca vamos a algo, nunca apuntamos hacia un objetivo. Tenemos que levantarnos, hermano. Tenemos que buscar al Señor en comunión. Y el Señor me sacó de ese enfoque, hermano, que yo tenía. No, que quiero escuchar una cosa nueva. Algo más nuevo, algo más novedoso, hermano. Y el Señor me hizo entender que la palabra de la cruz es algo tan poderoso, hermano. En que la cruz, en que en Cristo, dice Colosenses, que Dios quiere reunir el cielo y la tierra en ese poder en Cristo. Eso es algo tremendo, hermano. Nosotros, hermanos, somos conectores entre el cielo y la tierra. Suena como algo loco, como algo medio de película. Pero nosotros, hermanos, por eso la iglesia evangélica es tan atacada. Nosotros somos los que conectamos. Somos los embajadores de Cristo
como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios, dice el apóstol Pablo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos representantes del reino de los cielos, de algo celestial. Somos comunicadores de buenas noticias. Eso es un evangélico, un comunicador de buenas noticias. Eso es, no un religioso. Es un comunicador de buenas noticias. Que en usted vean que Cristo vive, que Cristo es real y que Cristo está vigente en usted y que usted alaba a Dios, que usted está vivo para Dios. Y que a la hora de que le pregunten a usted por qué usted vive así, cree así, porque Cristo me hizo libre, porque Cristo me salvó, porque yo comprendí algo diferente. El Señor cambió mi vida y puede cambiar la tuya también. Él es real, hermano amado. Él nos está invitando, Él nos está invitando, Él nos está llamando a un momento especial. Gloria al nombre del Señor. El evangelio, hermano, alguien puso un ejemplo. ¿Cuántos son padres aquí? Tome a su hijo, no puedo decir su hijo favorito, porque yo sé que todos quieren a sus hijos por igual, aunque cuando somos hijos algunos dicen, no, tú quieres más a mi hermano que a mí, o quieres más a mi hermana que a mí, o al más chico, el más regalón, y tú lo quieres más que a mí. Pero bueno, esas son niñerías. El evangelio se trata, y alguien puso un ejemplo, de que una pandemia mundial, más que una epidemia, una pandemia, una enfermedad viral, así como el H1N1 y todas estos virus, ¿cierto?, que comienzan a avanzar y nadie los puede detener, los aeropuertos se bloquean, pero esto es un caso hipotético, una ilustración de lo que es el evangelio. E imagínese usted en ese papel de padre, donde luego de que en todas las noticias y en todos los portales de internet todo mundo se entera de que hay una pandemia que en horas va a consumir la humanidad y los científicos no hayan qué hacer, pero de repente en la sangre de su hijo, en particular de su hijo, encontraron un antídoto que solamente está en la sangre de su hijo. Y toman a su hijo para examinarlo. Y en Chile, en la ciudad de Temuco, en el sur del mundo, hay un niño, hay una niña, hay un niño que tiene en su sangre, es cierto, un antídoto que por gracia de Dios, cierto, se desarrolló. Y solo a través de su sangre podemos sacar el antídoto que va a detener el virus y podremos hacer la medicina para salvar a toda la humanidad. Bueno, dice el padre, yo entrego a mi hijo para que él pueda colaborar, pero alto, señora, señor, vamos a tener que ocupar toda la sangre de su hijo. ¿Qué significa eso? Su hijo va a tener que morir. Se van a salvar millones, pero su hijo va a tener que morir porque necesitamos toda su sangre para desarrollar el antídoto. Esa madre, ese padre, en esta historia acceden y entregan a ese hijo para que a través de su sangre puedan desarrollar el antídoto. Los científicos desarrollan el antídoto, el remedio, la cura, la medicina, la panacea mundial y todo el mundo se salva. En cosa de horas producen, es cierto, en los laboratorios un antídoto basado, cierto, en esta sangre de este hijo, cierto, que fue prestado a la medicina mundial como un verdadero sacrificio. Y todo mundo le agradece a ese padre, a esa madre, le agradece por haber entregado a ese niño. Pero pasan los meses, toda la humanidad se salvó del virus. Pero pasan los meses, pasan los años y el mundo continúa en su fiesta, en su perdición, todos bailando y olvidan a esa madre y a ese padre. Hasta que ese padre comienza a decir, bueno, ¿qué pasó? A mí nadie me agradece. A mí todos se olvidan de lo que yo hice. Todos se olvidan de que yo entregué a mi hijo para que por su sangre, ya están entendiendo, pudiesen todos ser salvos. La gente hoy se pregunta qué pasa con Dios, por qué pasan las tragedias. Dios ya respondió hace 2000 años en la cruz. Ya la respuesta ya la dio. Su sangre fue vertida para remedio, para sanidad de todas las naciones, en todas las generaciones. Oh hermano, el evangelio que tenemos es algo grande, es algo grande. Usted no es un pueblo menor, usted es un pueblo fuerte, guardador de verdades. Usted tiene la verdad que puede salvar las almas, las familias en esta comunidad, en esta comuna, en esta ciudad. No somos cualquier pueblo, no somos un grupito de evangélicos religiosos que se vienen a encerrar aquí. Estamos llamados para libertar las almas, hermano, para publicar verdad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, para decirle a la gente que sean libres en el nombre de Jesucristo.
Y lo que enoja al Padre, hermano amado, en esta generación es que nadie valore el sacrificio de su Hijo. El que Él haya intervenido en la humanidad y que de tal manera ha llamado al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree en cualquier momento, hermano amado, de la historia, ahora, en el futuro, a cualquier hora, a cualquier lugar, en cualquier momento, no importando la condición en que esté, si cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Vuelvo a decir, ese niño de Belén iba a ser el Salvador de la humanidad. Iba a entregar su vida y era el único que podía hacerlo, concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Su sangre era mitad humana, mitad divina. Era la única sangre, era el único antídoto, era la única sangre. Por eso se vertió toda hasta la última gota, hasta que agua salió de entre su ser. Su sangre tiene poder, su sangre es vida y su sangre está vigente, hermano amado. ¿Por qué los demonios se han entremezclado con la iglesia? ¿Por qué los demonios se han metido en las enseñanzas? ¿Por qué los demonios se han metido en los púlpitos? Porque no hay sangre, porque ya no queda sangre. Pero cuando usted, hermano amado, tiene comunión con el Señor, cuando usted, hermano amado, tiene este tiempo que va a venir de la cena con el Señor, la sangre se hace fresca, el cuerpo se hace fresco y el diablo no puede entrar, porque hay demasiada gloria, demasiada santidad. El mismo cuerpo y la sangre de Cristo están en su cuerpo. Oh, gloria a Dios. Gloria al que vive, hermanos. Póngase de pie, póngase de pie. Alabe la gloria de Dios. Santo es su nombre, hermano. Por eso usted no se puede perder esta bendición que viene, hermano. Usted no se puede vender, porque esto es poder. Porque esto no es un ritualismo, esto no es un rito, hermano amado. Esto no es una costumbre. Esto es poder. El evangelio es poder y potencia de lo alto, hermano amado. Si el evangelio se ha hecho una costumbre para usted, hermano, es algo lamentable. Usted tiene que volver a Cristo, abrazar y sentir, hermano, una verdadera recarga de poder y de energía espiritual. Él es vida, Él es poder, Él no es religión, Él no está en la cruz, Él no está muerto. Cristo vive, hermano. Y Él es real, su amor, hermano amado, puede derretir el corazón más duro, el corazón más soberbio. Él lo puede vencer, hermano amado. No hay piedra que se pueda sostener delante de Él. Él es la roca y todo aquello que cae sobre la roca es despedazado. Y si la roca cae sobre ti, también te despedaza. Él es la roca, Él es potencia, Él es poder. Cristo vive. Él es poder y sabiduría. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Usted cierre sus ojos. Puede levantar sus manos y solo darle gracias al Señor. Yo quiero que le demos gracias al Señor. Gracias, solo gratitud en su corazón en este tiempo. Y dígale gracias por llamarme a tus caminos. Gracias por hacerme parte de tu cuerpo. Gracias porque estoy en tu iglesia, Señor. Señor, vemos realidades tan terribles en otras partes del mundo, donde hay gente, Señor amado, que sigue a otros dioses. Les tocó nacer allá, Señor, pero a nosotros nos tocó nacer en este tiempo, en este país, y nos has llamado a tus caminos. Sin duda, Señor, somos una generación especial, Señor. Pero a veces el evangelio, Señor, se nos hace una religión. A veces el evangelio, Señor, se nos hace una costumbre. A veces el evangelio se nos hace un ritual. A veces el evangelio se nos hace, Señor amado, una carga. Señor amado, y deja de ser vida para nosotros. Señor, en esta hora queremos llenar nuestro corazón de tu verdad. Tú eres la verdad. En tu palabra somos santificados, Señor, y tú eres esa palabra viva, Señor. Queremos ser un espíritu contigo, Señor. Tu palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero, Señor amado, el mundo, Señor, y todas estas cosas, Señor, que están a nuestro alrededor, nos han sacado de esa comunión, Señor. Y es cuando nos demoramos en buscarte, Señor, cuando a veces te damos las obras de nuestro tiempo. Señor, en esta etapa final del año, Señor, nosotros queremos volvernos a ti con toda la fuerza de nuestro corazón, abrazarte y sentir que tu sangre, Señor, lava nuestro ser. Lava nuestra vida, lava nuestra alma. Yo te necesito, Maestro. Yo te necesito, Señor, más que ayer.
Yo necesito tu vida, tu fuego, tu poder, tu gloria, tus palabras de amor, tus palabras de vida eterna. Yo las necesito. Necesito entender, Señor, lo que hiciste por mí en la cruz. Señor, no es una historia del pasado, es una historia viva, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser discípulos. Ayúdanos a ser discípulos. Gente que te obedece, Señor. Que al mando tuyo, Señor, nosotros podamos decir sí, Señor, amén. Te damos gracias por este tiempo y por esta palabra, Señor. Quédate con nosotros, Dios del cielo. Hoy muchos te celebran si se acuerdan de ti, Señor. Pero nosotros, Señor amado, queremos celebrarte en nuestro corazón cada día, Señor. Porque no solamente naciste en Belén, Señor, sino que también naciste en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios del cielo, a glorificarte en nuestra vida. Señor, te damos gracias, gracias. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor.